noches con todos ustedes, deseando de que Dios en este tiempo, en este espacio que nos da, nos bendiga, ¿no? Con la presencia siempre de su Santo Espíritu. Ustedes saben que Él es nuestro Maestro. Jesús lo dejó para que Él guíe a su iglesia, ¿no? Él es nuestro Paracletos. Él es el nuevo rabino. Es el Espíritu Santo quien ha sido designado por Dios para que instruya a su iglesia mientras Jesús no viene por segunda vez. No estamos solos, está el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Además también a la hora que se comparte la palabra, a la hora de la enseñanza, Él está ahí como maestro, guiándonos, ¿no? El mismo Jesús decía: Él nos llevará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino Él me glorificará. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Un verdadero despliegue del Espíritu es un despliegue de la palabra. Un verdadero despliegue del Espíritu es una exaltación del Señor Jesucristo. El falso espíritu se exalta a sí mismo, pero el verdadero espíritu señala a Jesucristo. ¿Está bien? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Para eso fue dejado aquí en la tierra, para ser representante de Cristo y exaltar a lo sumo al Hijo de Dios, por quien nuestros pecados han sido perdonados, por quien tenemos ahora acceso libre al santuario de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús y las diferencias con otras religiones. Usted sabe que existen muchas religiones y mucha gente pues es seguidora de estas religiones. Tenemos por un lado a los musulmanes. Los musulmanes son un pueblo bastante grande, ¿no? Hay mucha gente que cree en el Corán, ¿no? en las creencias de los musulmanes, ¿no? El fundador de la religión musulmana fue Mahoma, quien decía ser profeta y quien había tenido experiencias extrañas o sobrenaturales, ¿no? Y a partir de ahí el camino de Mahoma cambia, ¿no? Y se vuelve una especie de emisario. Es el fundador de los musulmanes, y son miles, no solamente allá en la parte de Oriente, sino aquí en Occidente hay muchos simpatizantes, muchas personas que practican, ¿no? esa religión. Pero hay otra religión que también ha crecido bastante, y yo creo que esta religión está afectando más a Occidente, y me refiero al budismo. ¿Sí? Creo que esta es la más cercana al occidente, ¿no? Tiene muchos simpatizantes, personas latinas, americanas, europeos, simpatizan con el budismo. El budismo ha anclado en estos lares, ha crecido. Y voy a hacer una referencia entre Buda y Jesús. Vamos a ver un poquito las similitudes, ¿no? Algunos creen que hay parecidos. Algunos creen que hay parecidos entre Jesús y Buda, pero yo no creo que hay parecidos. Son completamente diferentes. Yo creo que para creer en el budismo hay que estar loco, ¿no? Ya les voy a explicar por qué. Pero sin embargo, muchas personas simpatizan con el budismo. Inclusive en psicología, ustedes saben que yo tengo una máster en lo que es terapia familiar. En psicología hay varias ramas y muchos psicólogos recomiendan la meditación trascendental, que esto es de allá, ¿no? del budismo. En el fondo veo que en realidad hay una psicología que se llama la cognoscitiva, ¿no?
veo mucho pensamiento filosófico, pero del budismo, ¿no? Noto que hay mucho parecido, ¿no? Entre el budismo y la psicología cognitiva. Hay mucho parecido. Hay cosas en las cuales yo estoy de acuerdo con la psicología cognitiva, porque apela a lo que es la razón, pero hay cosas en las cuales yo no comparto con este tipo de psicología, que de paso está también de moda. Hablemos un poco de Buda. Quitémonos algunos mitos también. Buda no es el famoso gordito, ¿no? Que nosotros confundimos. No, Buda no es ese gordito, no es Buda. No ese gordito que anda con cosas, ¿vio? Tiene una especie, como un cuerno de abundancia, tiene, ¿no? El cuerno de la abundancia tiene muchas cosas, el gordito simpático, sonriente, que nosotros hemos visto de repente en estatuas, se les encuentra también en restaurantes. Ese no es Buda. Buda no era gordo. Ese es otro chino por ahí, pero no es Buda, no es el fundador del budismo. El fundador del budismo, se llamaba Siddhartha, ¿no? Era un príncipe, es decir, que él nació en completa abundancia, él lo tenía todo. Era noble y vivía en abundancia. Se llegó a casar, tuvo familia, ¿no? Él tuvo familia. Él vivía adentro en su casa en la abundancia. Él no conocía el exterior, no le permitían conocer afuera. Él conocía el mundo donde a él le pusieron, ¿no? Entonces él vivía en la abundancia, en la riqueza, tenía de todo, así que él no sabía cómo era el mundo exterior. Una oportunidad él pide que salir, ¿no? Y de ese lugar donde él estaba, y le dicen al señor del carruaje que lo llevara por los lugares donde había naturaleza y solo riquezas, para que se evitara encontrar, ¿no?, con la realidad del mundo, que trataba de quitarle de la realidad. Pero bueno, en ese paseo se dice que él comenzó a ver algunas cosas que le cambiaron tremendamente la vida. Vio a un mísero hombre totalmente enfermo. Entonces estas cosas le tocaron a Buda, ¿no? También vio que en una oportunidad le tiraban por el río a un muerto. Hasta ahí él no sabía lo que era la muerte. Lo habían ocultado. ¿Estaba aislado? Sí, estaba aislado. Él había ocultado la realidad exterior, la realidad de la vida. Así que él se dio cuenta que los mortales se enferman. Vio a un enfermo, vio también a un muerto, ¿no? Entonces por ahí vio a un mendigo, y esas cosas llegaron tanto a su corazón que él decidió salir de su casa. Él sale de su casa, abandona su familia en búsqueda de la felicidad. Él trató de buscar felicidad y andó por muchos lugares, ¿no? Especialmente por lugares montañosos, haciendo la meditación trascendental, buscando la felicidad plena, ¿no? Que el budismo enseña que no se encuentra en las riquezas, no se encuentra ni siquiera en nuestra carne, porque esta carne se envejece. Y así fue como Buda anduvo errante, buscando la felicidad. Se volvió vegetariano también. El budismo es vegetariano, ¿no? El vegetarianismo es lo que Buda practicaba, aunque anteriormente ya el hinduismo lo hacía, ¿no? Él simplemente copió ese modelo que ya tenía en el lugar donde él había nacido, la costumbre de poder ser vegetariano y practicar reglas ascéticas, es decir, privarse de cosas, ¿no? Por eso que él abandona su familia, abandona su esposa, abandona a sus hijos y se va en busca de la felicidad.
Él quería encontrar lo que conocen los hinduistas como el nirvana. No sé si han oído hablar esta palabra, ¿no? El nirvana, que es la sabiduría plena, ¿no? O la luz, el despertar. Eso quería encontrar Buda, el despertar. Dice que debajo de una higuera él estuvo meditando bastante, y ahí es donde se convirtió en Buda. No es que nació Buda, él se convirtió en Buda cuando estuvo debajo de una higuera meditando. Él despertó, encontró la felicidad, ¿no? Encontró la felicidad. También cuando andaba por una montaña en su peregrinaje, Buda tenía hambre, no tenía que comer, y en esa oportunidad él tenía hambre y alguien le invita algo de comer. Aquí los historiadores están en conflicto. Algunos dicen que era una planta lo que comió, otros historiadores dicen que fue un cerdo. Probablemente fue un cerdo, ¿no? Él comió un poquito de ese cerdo porque tenía mucha hambre, y esto le produjo en su aparato digestivo, ¿no? Una especie de infección, ¿no? Y el estómago se le soltó, se le volvió ligero, terminó deshidratado. Mucha calor, la presión se le subió y él terminó y murió. No sé si murió porque comió el cerdo, por la planta, pero de todas maneras él murió. Así fue como murió este señor llamado Buda, al cual mucha gente lo sigue. En realidad, ¿qué es el budismo? El budismo en el fondo es filosofía, es psicología en el fondo, ¿no? La psicología humana en su máxima expresión. Es tratar de decirte a tu mente que tú puedes ser feliz, ¿no? Es decirle a tu mente que tú puedes ser feliz. Y tú todo el día repites que tú eres feliz, y tú eres feliz, y tú eres feliz, y tú eres feliz, eso pues se te puede hacer una realidad, y tú te vas a sentir bien, te vas a sentir contento, te vas a sentir re feliz. ¿Por qué? Porque no necesitas para ser feliz de dinero, de cosas materiales. ¿Sí? Es suficiente que tú medites, que andes por allí errante y buscando entre la naturaleza, ¿no? Una especie de despertar, ¿no? de budismo, y vivas tranquilo. En realidad ese es el budismo, es filosofía pura. El budismo en realidad no tiene Dios. El budismo no tiene Dios. Eres tú el Dios. Tú llegas a ser, tú llegas a ser Dios. Tú llegas a encontrar el nirvana, ¿no? Llegas a ser el sabio. Tú llegas a despertar cuando pasas por todas esas peripecias y privaciones o reglas ascéticas que practicó Buda. Entonces recuerden, cuando hablamos del budismo, no estamos hablando, ellos no tienen a Dios. Tú eres Dios. Es muy similar a la filosofía de los griegos. Los griegos también trataban de buscar la felicidad. Ellos lo buscaban más a través de la razón, ¿no? En cambio, el budismo lo busca a través de cosas supuestamente espirituales, pero que esas cosas espirituales en el fondo no son nada, son simplemente mermerizar tu propia mente, ¿no? El sugestionarte tú mismo. Eso es el budismo. Y mucha gente lo sigue. Por eso yo les decía que para seguir el budismo no tiene mucha lógica. No tiene mucha lógica seguir al budismo. No. El Buda no tuvo un proyecto de vida. Él no tuvo un plan de vida. Vamos a Jesús. Jesús, hermanos queridos, desde que nació, Él tenía un proyecto de vida. Él sabía lo que iba a hacer en cada faceta de su vida.
él vivió bajo un manual, ¿no? Y sobre ese manual se fue cumpliendo lo que él tenía que hacer. Ese manual estaba predicho justamente en las Escrituras, que es conocido en el cristianismo como el Antiguo Testamento. Jesús vivió y él sabía cada cosa que le iba a ocurrir. Buda no sabía que se iba a morir de esa manera. Se muere de una manera ingenua, ¿no? Y no tanto ingenua, porque yo creo que había cierta responsabilidad de Buda. Sí saben, ¿no? Había cierta responsabilidad. Porque si tú eres vegetariano y tu estómago, tu organismo, está acostumbrado a ese tipo de comida ligera, y tú pruebas un poquito de carne, que es esa comida es más fuerte, ¿no? Y se digiere mucho tiempo, evidentemente te va a caer mal. Te va a caer mal. Porque tú no estás acostumbrado. Te va a caer mal. Yo recuerdo cuando llegué a la Argentina, allí es donde me encuentro con la carne, ¿no? Porque yo he sido también vegetariano de niño, ¿no? En mi casa no se comía ni un gramo de carne. Llego a la Argentina y es que es rica esa carne, por supuesto, ¿no? Unos asados son bestiales, una cosa, pero hasta ahora no he vuelto a probar, ¿no? Porque no estoy en Argentina. Acá la carne es un poco más dura, parece chiclosa, ¿no? Y uno está accione, mastique y mastique, accione y accione. Pero allá no, es tan sabrosa que parece como una especie de galleta, pero es carne, es extremadamente rica. Entonces, pero yo probé y no sabía por qué, y siempre tenía que estar en el baño constantemente todos los días. Comía y al baño, comía y al baño. Es que mi estómago le estaba forzando, no estaba acostumbrado a ese tipo de alimentación. Bueno, ahora hay remedios para eso, ¿no? Pero Buda, pues no preveyó eso y lamentablemente falleció. Un hombre sin una dirección, un hombre sin proyección. Él estaba buscando. Jesús no estaba buscando nada. Él era feliz. Él no estaba buscando la felicidad, ¿sí? Él no estaba buscando la felicidad. Él ya era feliz. Él no buscaba ser Buda. Él ya era feliz. Su corazón rebosaba y estaba lleno, dice la Escritura, del Espíritu Santo. Jesús era feliz. A diferencia de Buda, tenía un proyecto de vida. El primer proyecto era el siguiente: el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se había perdido. Buda no vino a buscar lo que se había perdido. Más bien, Buda intentó salvarse a través de reglas ascéticas, a través de privaciones, a través de ayunos, a través de meditaciones trascendentales, a través de peregrinajes y largos recorridos. Ese hombre recorrió bastante y muchas veces andó a pie, porque él dejó el carruaje. Cuando era príncipe tenía todo eso, pero le tocó andar. Mano, Jesús no. Jesús tenía un proyecto de vida. No nació en una cuna como Siddhartha, ¿no? Buda, una cuna de oro. Él nació en un corral de animales, pero ya tenía un proyecto de vida. Sabía cada paso de lo que tenía que hacer. Una de sus misiones es que él vino a buscar lo que se había perdido. Buda no, Buda es el que llegó este príncipe Siddhartha a ser Buda, es decir, a renacer. Entonces él dijo: bueno, yo ya llegué, ahora el resto tiene que ir por el mismo recorrido donde yo he recorrido. Para que lleguen a ser Buda, tienen que hacer el mismo recorrido. Por eso es que hoy día hay muchos Budas, muchos seguidores del budismo,
que tratan de ser budas, ¿no? Se llaman los lamas. Los lamas son así como una especie de papa, ¿no? Le llaman su santidad también allá. Los lamas, ¿no? Practican el budismo y todos ellos quieren seguir por el mismo peregrinaje que llegó Buda. En cambio Jesús no nos dice, miren, yo hice esto, ahora ustedes hagan lo que yo hice. Ese no es Jesús. Aunque la religión cristiana muchas veces trata de meter al evangelio moralismo, ¿no? Algunos creen que el evangelio es algo moral. Por eso que creen que el budismo y el cristianismo en ese aspecto se parecen. Si bien es cierto que los cristianos debemos vivir vidas éticamente altas, vidas morales y tener una buena conducta, sin embargo el evangelio, hermanos, no se basa en aquello. El evangelio tiene que ver con la salvación que Jesús provee para nosotros. Y esa es una gran diferencia. Jesús toda la vida dijo que Él había venido a salvar. Él había venido a salvar. Él vino a redimir, Soter. Él vino a realizar nuestra salvación. Él vino a rescatarnos. Él vino a proveer salvación. Entonces, ahí vemos que con el budismo hay desimilitudes. ¿Sí? Hay diferencias bastante extremas. Otra cosa que habíamos dicho, ¿Jesús sabía en qué lugar iba a morir? Te pregunto. Sí, Él sabía en qué lugar iba a morir. Él muchas veces a sus discípulos les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén. Vamos a ver, es el primer texto bíblico de esta noche, ¿no? Vamos a Mateo, por favor, el libro de Mateo, 16, 21. Mateo 16, 21. La palabra de Dios dice lo siguiente: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía qué es lo que le iba a pasar. Buda no, Buda murió por un accidente. Se tomó un veneno, por accidente, por supuesto. Una planta, supongamos que no sea el cerdo, que sea una planta, pero él no sabía. Ahí la muerte le agarró en forma sorpresiva. Pero Cristo la tenía bien clara. Él tenía un proyecto. ¿Sabes? Por eso creo en Jesús. No creo ni en Mahoma ni en el budismo. No, a mí no me satisface el budismo ni Mahoma, ni Mahoma, ¿no? El Islam. Porque son solamente reglas ascéticas, reglas morales. El Evangelio no trata de eso. El Evangelio es el acto salvador de Cristo. Y aquí estamos viendo que Cristo sabía el lugar donde iba a morir. ¿Qué dice, hermano? ¿En qué lugar iba a morir? Jerusalén. Dice que iba a ir a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén iba a padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Jesús sabía esto. Su vida tenía un proyecto. Así que no me van a engañar con el budismo, que no tiene ningún proyecto de vida. Simplemente se le ocurrió ahí a este príncipe experimentar otra forma de vida, ¿no? Ya no materialista, sino más espiritual. Se privó de muchas cosas, abandonó a su familia, a sus hijos, andó errante hasta que por allí dice que se convirtió en Buda, ¿no? El budismo significa, Buda es despertar. O sea, eso no es así. Y de paso no es teocéntrico, no hay Dios ahí. Tú mismo te conviertes en tu propio Dios. Entonces el budismo en realidad, en el fondo, es ateo. Eso es lo extraño, ¿no? Porque no hay Dios. Es simplemente todo es una situación aquí.
mental. Tú eres el que te dice que eres. Claro, que eres feliz. Tú mismo te sugestionas. Ese es el budismo. Es sugestión nada más. Por eso tú vas a ver esos monjes ahí, ¿no? Arrodillándose y ahí haciendo saltos sobre el piso, ¿vio? Y privaciones y la musiquita por ahí, ¿no? Eso es todo. Pero ahí no hay Dios. No hay Dios. No interviene Dios. Es el hombre interviniendo, autosugestionándose para llegar a ser su propio esfuerzo. Y hermano, por eso que a Occidente le gusta. Muchos psicólogos, por eso yo decía, cognoscitivo, yo creo en la psicología en ciertos aspectos, porque muchas veces la psicología cognitiva, ahí se enseña que el problema es que nosotros mismos nos amargamos la vida. O sea, nosotros somos los que por cualquier tontera nos amargamos la vida, nosotros mismos nos torturamos. Entonces la psicología cognoscitiva te ayuda a pensar que no te tienes que dañar la vida por esas cosas. ¿Sí me entiendes? Ellos te enseñan a ser feliz. Tú puedes ser feliz sin dinero y sin nada. Muy parecido al budismo. Aunque hay elementos de la psicología muy buenos que yo considero valiosos, pero yendo a la parte final, es el mismo budismo, ¿sí? Simplemente con otro ropaje, con un ropaje aparentemente más científico, más intelectual, y es así. Es decir, si tú crees que eres feliz, tú te vas diciendo cada rato que eres feliz. O sea, todo está en la mente. Todo está en tu mente. Sí, hay cuestiones que son reales, y yo sí creo que muchas veces nosotros somos los mismos que nos enfermamos, somos los mismos que si ahorita hubiera un problema y a nosotros nos insultaran y tú estás tranquilo, viene alguien y te exaspera y te quita tu tranquilidad y tú comienzas también igual a gritarlo, ¿no? No deberías hacer así, ¿no? El budismo es más o menos así, te enseña a estar tranquilo, ¿sí? Te enseña a estar tranquilo, es decir, tú a un lama tú le puedes insultar, le puedes escupir y él va a estar ¿qué? Tranquilo. La gente dice, ve, está su santidad, él es perfecto, ha logrado controlar sus impulsos. Es la fuerza o la voluntad humana para llegar a alcanzar la madurez de espiritualidad y gobernarse por sí mismo. Pues se da cuenta, entonces el cristianismo es opuesto. El cristianismo nos habla de un acto salvador de Dios. Dios en Cristo vino a salvarnos. Jesús tenía un proyecto de vida, sabía la ciudad donde iba a padecer, sabía el lugar donde iba a morir, sabía el día y la hora de su muerte. Interesante. Buda no sabía el día ni la hora. Mahoma tampoco. Por eso creo en Jesús. Él tenía un proyecto y él vino del cielo a la tierra con ese proyecto. Murió a las 3 de la tarde y su última palabra fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y además sabía que el tercer día iba a resucitar. Entonces el budismo no me enseña eso. ¿Sabe lo que hace el budismo? El budismo luego de eso habla de la reencarnación. Es decir, que luego tú que mueres te reencarnas en otra persona, en otra vida, en otra... Esos son sonceras. Sí. Y ahí va terminando su trabajo. Y claro, y vas buscando la perfección a través de esas cosas. Pero la Biblia nos habla de un Cristo que sabía el proyecto de vida, sabía lo que tenía que hacer, tenía las cosas bien claras, determinadas. Y tal cual lo había dicho, todo así se cumplió. Sabía hasta quién lo iba a entregar. ¿Sí? Él era Dios. Eso, exactamente, Él era Dios. Él era Dios. Él no dijo, ahora yo he hecho esto, ustedes hagan lo mismo. No, hermanos. No. Él nos dijo más bien, el que cree en Él tiene vida. Hermanos, tú no necesitas privarte. Tú no necesitas hacer largas peregrinaciones. Tú no necesitas volverte
ascético para ser feliz. Y decirle: Señor, yo creo que tú me salvaste, eres mi Salvador. Entonces allí uno llega a tener la felicidad. Amén. La Biblia dice: justificados pues por la fe tenemos paz. Para con Dios. Eso es lo que nos ofrece el cristianismo, y por eso yo creo en ese Cristo. Sí, hay mucha diferencia. Yo termino con esto, hermanos. Estuve hace poco una invitación que nos hicieron los hermanos evangélicos y judíos, porque el 14 se cumplió los 70 años de Israel, ¿no? Desde que llegó a ser Estado oficialmente, ¿no? Si no me equivoco fue en el año 1947, hasta aquí se han cumplido 70 años. Escuché hablar un rabino, primera vez que escuchaba un rabino, escuché hablar también al embajador de Jerusalén, ¿no? Del pueblo hebreo, con mucho respeto, por supuesto, ¿no? Hay cosas en común que nosotros podríamos trabajar con ellos, pero hay cosas en las cuales son irreconciliables. No somos diferentes. El embajador de Jerusalén nos habló de todos los aportes que el pueblo hebreo ha hecho a la ciencia, ¿no? Son grandes investigadores, es un país prácticamente de primer mundo, han hecho inventos, es un país que en 70 años, digamos, ha crecido. Cuando le tocó hablar el rabino nos habló de Israel, ¿no? De las bendiciones que Dios le da a Israel, y que Israel por aquí, que Israel por allá, que Israel esto, que esto Israel por aquí, por allá, Israel, y todo es Israel. En el cristianismo no todo es la iglesia, ¿sí? Como iglesia nosotros no nos admiramos a nosotros mismos. Pero Israel es el pueblo. Sí, pero nosotros, sí, como iglesia, eso es el pueblo. Nosotros vamos como iglesia, la iglesia cristiana, pero la iglesia cristiana no se mira a sí mismo. Nosotros en la iglesia, cuando uno lee las escrituras, la iglesia no se exalta, la iglesia no se alaba. La iglesia habla de su Dios. La iglesia habla de Jesús, de su esposo, de su novio. La iglesia exalta a Jesús. La iglesia dice como esa novia de Cantares, ¿no? Mi amado es blanco y rubio entre 10,000. Su cuerpo es todo de mármol, fornido. Su cabello es rubio, crespo como el oro, ¿no? La iglesia habla de Jesús. La iglesia exalta a Jesús. No nos exaltamos a nosotros mismos. Cuando hay una iglesia que se exalta a sí mismo, esa no es iglesia. Puede llamarse cualquier cosa, pero no es iglesia, porque la iglesia no tiene ojos sino para alabar y exaltar a su Señor. Así que veamos estos aspectos, hermanos. El budismo es una exaltación hacia la persona a sí misma. Lamentablemente Israel también ha caído en este problema de exaltarse a sí mismo, de sentirse los privilegiados, de sentirse lo único sobre la cual Dios mira. Y no es así. Orgullosos. Sí, orgullo denominacional o un orgullo nacional. No, como iglesia nosotros admiramos a Jesús, hablamos de Jesús, oímos sobre Jesús, porque nuestro personaje central de adoración es el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que toda rodilla en algún día se doblará ante el Señor, y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Amén. Amén. Amén.